es Ángela Yáñez, soy la presidenta de la Asociación Sin Fines de Lucro Red Previene Mujer y me gustaría hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es paridad de género y en qué consiste? La paridad es un principio que garantiza el reparto equilibrado del poder político entre hombres y mujeres. Permite contrarrestar las barreras de entrada de las mujeres a la representación política, además del hecho de que sus intereses sean considerados. En definitiva, es un principio que favorece la igualdad de género. Con la Ley 21.216 se incorporó por primera vez en Chile una fórmula paritaria de integración de un órgano constituyente, con lo cual se garantiza la participación de las mujeres y una representación descriptiva asociada a la composición de la población, con miras a alcanzar una representación sustantiva que incluya todos los intereses e introduzca una perspectiva de género. El sistema que se adoptó abarca dos dimensiones de la paridad. Primero, la paridad en las candidaturas, que implica que cada lista puede presentar en un distrito un número máximo de candidatos equivalente a la cantidad de escaños que se reparten en el mismo, excepto cuando son distritos de 3 a 4 escaños donde se pueden inscribir hasta 6 candidaturas. Cada lista debe considerar un mismo número de candidatas y candidatos, pero si el número fuera impar, la diferencia entre un sexo y otro no puede superar a 1. En la papeleta, además, cada lista debe estar encabezada por una mujer y alternadas. En segundo lugar, la paridad de los resultados, que significa que en los distritos que reparten en número par de escaños se elige un mismo número de convencionales y en los impares el número de personas de un sexo no puede superar en más de uno al otro sexo. Es importante aclarar que este sistema operará si en el plebiscito gana el apruebo. Y también es importante señalar que existen diferencias respecto a la paridad en torno al órgano encargado de redactar la nueva Constitución. Con una convención constitucional formada por 155 miembros, no habrá una paridad exacta, tanto por el número de integrantes como por los casos de los distritos que eligen un número impar. Con la Convención Constitucional Mixta serán 172 integrantes y solo el 50% elegido democráticamente se aplicará la regla de la paridad. Muy buenas tardes, un día histórico, lo decía el presidente del Senado, entendiendo que se aprueba este proyecto de la paridad, estableciendo este mecanismo que había sido rechazado en enero. Se deja establecido que en una eventual convención constitucional será 50 y 50, es decir, la mitad de mujeres y la mitad de hombres, mediante este mecanismo que corrige finalmente en la elección cuando hay un género sobre representado. Puede ser incluso en favor de los hombres o en favor de las mujeres. Preguntarle a usted, por cierto, votó a favor de esta normativa. Consultarle, es un día histórico sin duda alguna para las mujeres que van a tener, por cierto, lo decíamos antes, la primera convención constitucional, si es que se llega a aquello, que va a ser paritaria en el mundo. Esto no ha pasado nunca. Yo creo que estamos haciendo historia y esto no es solo una buena noticia para las mujeres, sino para el país, para la democracia, el cómo garantizamos desde el mundo político con mucha generosidad con quienes se atrevieron en esto también a correr los límites. Yo quiero destacar sobre todo a las parlamentarias oficialistas, Marcela Sabat, Jimena Osandón, que fueron capaces de decir esto tiene que ver con conectar con la sociedad. ¿Por qué es necesario incorporar la perspectiva de género en el proceso constituyente y en el texto de una nueva constitución? Lo primero que debemos tener claro es que la Constitución es la norma que configura las relaciones de poder político y social. Y en este sentido, la nueva Constitución puede limitarse a validar los patrones sociales ya existentes o asumir la necesidad de modificarlos adoptando la perspectiva de género. Para introducir la perspectiva de género, se requiere la participación de las mujeres. La perspectiva de género es una herramienta de análisis que permite identificar los distintos roles de género que cumplen los hombres y mujeres en la sociedad, identificar las desigualdades, además determinar las causas para que finalmente se busquen los mecanismos para superar estas brechas que han sido evidenciadas. Esta perspectiva se basa en las relaciones sociales construidas en torno al poder y la exclusión, examinando el impacto diferenciado que tienen en las personas. ¿Qué materia o contenido debería tener una nueva constitución para hacer una contribución en el proceso de transformación?
Gracias. Para la materialización, desde esta perspectiva, deberían permearse a los capítulos que contienen los principios, los derechos y la distribución del poder. Así, por ejemplo, encontramos obviamente el principio de la igualdad, entendido no solo desde un punto de vista formal o meramente declarativo, sino sustantivo, ¿ya? El principio de paridad, no solo relativo al proceso de construcción constitucional, sino que al proceso general. El principio de transversalización de la perspectiva de género, que obliga a todos los órganos del Estado, revisando los impactos específicos por género. Un principio que contenga y reconozca las diversas formas de familia y que aborde adecuadamente las temáticas de cuidado, que hoy, en contexto de pandemia, se ha visualizado aún más fuertemente la desigualdad estructural que existe en torno a esta temática. Y todo lo anterior tiene que estar coordinado con el diseño de las políticas públicas y la distribución del poder. Y acá también es importante mencionar lo relevante que resulta el lenguaje que se vaya a utilizar, no solo por el efecto simbólico que tiene, sino que porque muchas veces este lenguaje o la búsqueda del lenguaje neutro es un obstaculizador a ciertas interpretaciones políticas.